Hola, mi nombre es Santiago Bernal, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Central. Sean bienvenidos a la sustentación del proyecto de transferencia de potencia de un circuito para el curso de métodos numéricos a cargo del profesor Albert Montenegro. Como primer ítem tenemos la problemática de nuestro proyecto, la cual es determinar la máxima transferencia de potencia que puede lograr un circuito en específico para cierta tarea. Esto es una problemática debido a que en muchas prácticas de análisis de circuitos electrónicos nos encontramos con un diseño que debe suministrar potencia a una carga o a uno de sus elementos. En este proyecto empezaremos a abordar el problema en un circuito en específico compuesto por 3 resistencias fijas y una resistencia ajustable que es denominada potenciómetro. En esta situación tendremos parámetros fijos como el voltaje de la fuente, el valor de las 3 resistencias a analizar, en la búsqueda del valor de la resistencia variable que maximice la transferencia de potencia a través de las terminales 1 y 2 que pueden ver en pantalla. Además se realizará un análisis para determinar cómo varía la potencia máxima a medida que varía el voltaje de entrada en ciertos rangos. Es decir, cuando el voltaje de entrada tenga un valor fijo, vamos a calcular el valor de la resistencia ajustable para que éste transmita la mayor transferencia de potencia posible. De igual manera también se va a realizar variaciones en el valor de voltaje de entrada en la fuente, es decir, y se volverá a calcular la resistencia ajustable para poder encontrar todos los valores necesarios y saber qué valor es más óptimo para este trabajo. Como segundo ítem, quiero expresarles la importancia que tiene este problema y esta teoría de la transferencia de máxima de potencia, debido a que día a día las personas manejamos circuitos electrónicos o sistemas electrónicos que nos ayudan a progresar y a seguir avanzando en la tecnología. Todos estos sistemas electrónicos son fabricados para llevar una potencia a cierta carga con la mayor eficiencia y optimización posible. Esto pues reduciendo al mismo tiempo pues las pérdidas de potencia. Es aquí donde se encuentra la importancia de la máxima transferencia de potencia, el cual pues iremos solucionando en el desarrollo de este proyecto. La importancia de la optimización de un sistema nos genera un mejor uso de los recursos físicos, además de los costos, y un mejor funcionamiento en todos los sistemas en los cuales tratemos de solucionar esta problemática. Como ejemplo tenemos la transmisión de señales, ya sean señales de radiofrecuencia o señales de datos, para amplificarlos, para lograr un mayor alcance. También tenemos en sistemas de alumbrado, bombillas y en muchos otros. Como nuestro tercer ítem, vamos a seleccionar el método numérico más apropiado para poder darle solución a nuestra problemática. En este caso nos dimos cuenta, gracias a la investigación que hicimos aparte y a la información suministrada por el curso de métodos numéricos, que la mejor forma era hacer uso del método numérico de Newton-Raphson. Esto es debido porque es un método muy rápido y de manera sencilla en algunos casos para hacer uso en la solución de este proyecto. Este método se utiliza pues para encontrar aproximaciones que converjan hacia la raíz que buscamos. Esto lo hace por medio de iteraciones, que pues no es otra cosa que comenzar con un valor cercano a 0 y después ir hallando las rectas tangentes a la función que se nos plantean hasta que encontremos uno que se aproxime lo suficiente a la raíz. Aquí hay un ejemplo de la explicación de cómo funciona el método de Newton-Raphson. Entonces, mirando la gráfica, pues pensemos que la función f de x y queremos pues hallar la raíz de esta función. Para ello vamos a escoger un valor x2 cercano a la raíz de la función y se trazará una recta tangente que pasará por un punto x2 y a este punto pues nos dará el nuevo valor de x2, que es más cercano a la raíz que estamos buscando. Bueno, gracias a este ejemplo pues vamos a tener estas ecuaciones, que serían las ecuaciones generales para poder calcular por medio del método de Newton-Raphson. Como ejemplo pues vamos a aplicar este método para poder hallar la raíz de la siguiente ecuación. Lo primero que se hace es que a la función que queremos hallarle la raíz vamos a calcular su derivada. Esto es muy importante porque aquí ya se define la complejidad que tiene el método numérico. Entre más compleja sea la
El cálculo de la derivada de esta función más complejo va a ser conseguir la raíz más cercana que estamos buscando. Entonces este método es ideal para las funciones que son fáciles de calcular su derivada. Entonces vamos a sustituir la derivada y la función en la ecuación anteriormente expuesta. Y en este caso, gracias por medio de un software, pues vamos a dibujar las rectas tangentes que estarán cruzando en una forma muy aproximada a la raíz que estamos buscando. Para nuestra cuarta etapa, la cual es el modelado del problema, hacemos uso del software Tinkercad, que nos permite simular circuitos electrónicos para que se vean de una forma didáctica y los conceptos queden mucho más claros. En este caso vamos a montar en una protoboard una conexión de una fuente, las tres resistencias fijas que tenemos, una resistencia variable y una bombilla. Esta bombilla nos va a demostrar cómo funciona la potencia en este circuito. Las conexiones son las mismas del circuito que se plantearon al inicio de este proyecto. Esta fuente la vamos a tomar de 30 voltios, vamos a tener una resistencia de 8, 12 y 10 ohmios. Esta resistencia va a ser la resistencia variable, la que le vamos a cambiar el valor para jugar con la potencia que será demostrada por la bombilla. En este caso, si la resistencia variable es de un valor muy bajo, como pueden observar, la bombilla no encenderá lo suficiente, es decir, la potencia no está llegando al máximo. En cambio, si utilizamos una resistencia más grande, la bombilla ilumina mucho más, demostrando que depende del valor de la resistencia, se puede calcular el valor de la potencia. Igualmente, no es que tengamos que darle un valor muy alto para que dé una potencia alta, es decir, si yo le coloco un valor exagerado, en este caso de 1000 ohmios, el simulador nos muestra que la bombilla se dañó, que estamos superando las cualidades físicas que manejan estos elementos. Es decir, que tenemos que estar pendientes acá de la corriente y el voltaje que suministra. Para este caso, una resistencia de 15 ohmios estaría perfecto. No supera más de 1 amperio, que es lo recomendado. Y el voltaje que maneja es de 6 voltios. Normalmente las bombillas manejan de 5 a 10 voltios. Entonces la problemática aquí la podemos observar que nos tocaría mirar valor por valor hasta que la bombilla se encienda de una manera en la que queremos. Y este sería el modelado del problema. En esta sección explicaré cómo hago uso del método numérico aplicado a nuestro problema para poder solucionarlo. Bueno, primero que todo, pues debemos encontrar una expresión que sería nuestra función para el desarrollo de nuestro método numérico, que es Newton-Raphson. Bueno, esta expresión de potencia del circuito se derivan de las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff es un análisis que se hace en las ingenierías eléctricas y electrónicas para poder analizar circuitos. Estos análisis se hacen basados en el flujo de su corriente, en el valor de voltajes y resistencias. Basándonos en estos análisis, la ecuación que obtenemos para la potencia es la siguiente. La pueden ver en pantalla. Esta expresión solo soluciona el problema si los valores de los elementos son fijos. Es decir, que si empezamos a variar la resistencia que queremos encontrar para saber cuánto es la transferencia máxima, tendríamos que hacer el cálculo una y otra vez manualmente y después comparar los resultados para ver cuál es el máximo valor. Primero utilizamos el software de Excel para hacer uso de nuestro método numérico. Entonces, aquí se emplea también el sistema de prueba y error con la opción Solver que nos ofrece este software. En una hoja de cálculo implementamos la ecuación anteriormente expuesta, se define el valor de los tres elementos fijos y del voltaje. Después el valor de RA, que es nuestra resistencia variable que está en la celda 8. Este valor va a empezar a variar desde 0
hasta 100. Es decir, para optimizar la búsqueda, el mismo sistema va a empezar a hacer iteraciones con la función que encontramos anteriormente. Entonces, me explico. Esta ecuación lo que va a hacer el software es que le va a empezar a dar valores desde 0 hasta 100 al valor de RA, y al final nos va a decir con qué valor la potencia calculada es máxima. Entonces aquí podemos ver, en este ejemplo colocamos un voltaje de 80 voltios, los valores de las resistencias de 8, 12 y 10 ohmios. Y como resultado nos da que para que la potencia máxima de transferencia se dé, la resistencia variable tiene que tener un valor de 16.4 ohmios aproximadamente. Y esto nos va a dar una potencia de 30 vatios, que sería la máxima en todas las iteraciones que hizo el sistema. Ya para hacer el desarrollo de este método numérico por medio de Python, igualmente lo que vamos a hacer es, bueno, ante todo, incluir las librerías para poder realizar los cálculos, poder realizar gráficas y poder utilizar variables. Entonces creamos un vector de 1 a 100 que irá contando de 1 en 1. Después de esto, graficamos la respuesta que nos dio. Entonces, primero, para el desarrollo en Python, vamos a graficar la función que nos da el análisis de Kirchhoff, que es de la ecuación anterior. Entonces, definimos la ecuación y el espacio en que queremos ver la función y nos va a mostrar esta gráfica, que es resistencia versus potencia, que es lo que estamos buscando. Aquí en este gráfico podemos observar que para la transferencia máxima es un valor aproximadamente de 30 y la resistencia podría estar en un valor de 16, 17 aproximadamente. Esto quiere decir que el valor que nos dio Excel anteriormente es muy acertado. Ok, ahora sí, para implementar el método numérico de Newton-Raphson en Python, definimos primero la función que tenemos gracias a los análisis de Kirchhoff. Después de esto, se calcula su derivada y se definen como funciones. Vamos a generar, este es un recuadro hecho pues para que se vea mejor únicamente pues visualmente. Entonces vamos a realizar el método Newton-Raphson para un número de iteraciones muy bajo, que en este caso van a ser 10. Entonces lo que va a hacer este for es que va a colocar un x sub 0 menos la función dividido en su derivada, y después de esto vamos a calcular su error. Esta ecuación de la función sobre su derivada, como expliqué anteriormente, es el método de Newton-Raphson. Después de esto imprimimos los datos que calculamos y volvemos a hacer el mismo proceso, pero esta vez para un número de iteraciones mucho más grande. La idea es comparar que cuando se haga el método de Newton-Raphson con menos o más iteraciones, si da lo mismo, si una es más eficaz que otra. Entonces el resultado que nos muestra con 10 iteraciones es que el valor máximo, para que el valor máximo de transferencia se dé, la resistencia tiene que tener un valor de 17.02 ohmios. Y esto tendría un error de 0.6 aproximadamente. Pero si aumentamos las iteraciones del método de Newton-Raphson, nos muestra que el valor exacto es de 16.44, como lo obtuvimos anteriormente en el sistema de Excel. Esto pues nos da un error muy bajo, como se pueden dar cuenta. Igualmente pues nos dije que la potencia máxima en ambos casos es de 30 vatios. Después de esto vamos a realizar que no solamente esté variando una resistencia, sino que también esté variando el voltaje de entrada. Es decir, que entre más voltaje de entrada tenga entre el rango de 45 voltios hasta 105 voltios, va a estar variando el voltaje y tenemos que calcular la resistencia. Entonces volvemos a hacer el mismo proceso. Definimos la función y su derivada. En este caso vamos a hacer pues una cantidad de iteraciones muy considerables, que en este caso serán 1000,
para que el porcentaje de error sea lo mínimo. El resultado que nos muestra Python es que cuando el voltaje de entrada son 45 voltios, la potencia máxima que podrá tener ese circuito es de 9.5 vatios y la resistencia que logra esto es de 16.37 ohmios, con un error de 65 micras. Entonces, igualmente para cada voltaje nos estará mostrando la potencia máxima y la resistencia que conlleva a esa máxima transferencia de potencia. En el transcurso del desarrollo de este proyecto surge la duda de qué ventaja puede tener el método Newton-Raphson frente a los diferentes métodos numéricos para solucionar los problemas en el área de la electrónica. Luego del análisis que se realizó del método de Newton-Raphson, toda la solución de nuestra problemática y según ejercicios que se desarrollaron en el curso de métodos numéricos, se pudo evidenciar que es un método sencillo, práctico y exacto a la hora de encontrar raíces y que la única complejidad del método está en que la derivada de la función sea muy complicada, lo que haría el método difícil de resolver. En este proceso de análisis de circuitos, gracias a que ya existen procesos para encontrar funciones con una complejidad baja, el método de Newton-Raphson se presenta como la solución más apta y más eficiente para estos procedimientos. El método puede fallar cuando la función tiene varios puntos de flexión que no son raíces, cuando tiene asíntotas o cuando se indetermina la función. Esto causa que tenga mayor tolerancia al error que el método de bisección, pero igual no es un método con gran tolerancia. Esto nos indica que podemos confiar en el resultado debido a que muchos elementos electrónicos también manejan una tolerancia al error muy baja, es decir, que no afectarán el cálculo realizado. Y ya para finalizar, las conclusiones que tenemos de este proyecto es que el método de Newton es eficiente a la hora de solucionar sistemas de ecuaciones no lineales. Además, converge muy rápido y proporciona una muy buena precisión en los resultados. El método se emplea en la solución de problemas académicos y en problemas propios del mundo real. Y de ahora en adelante se hará uso de este método muchas veces. Otra conclusión es que a lo largo de la elaboración de este proyecto fue importante entender los conceptos de cálculo numérico y su aplicación en Python. Y de igual forma buscar el método adecuado para poder solucionar y desarrollar una correcta programación a la hora de utilizar el programa de Python. Muchas gracias, este fue mi proyecto.